Miren, ¿qué es psoriasis? Psoriasis es una proliferación de un tipo especial de células. No es de cualquier célula. ¿De cuál células es? Los queratinocitos. Los queratinocitos son los que proliferan. Los queratinocitos, vamos a ver qué células son, pero esos son los que proliferan. Pero proliferación también podríamos hacer una neoplasia. ¿Sí? Un tumor no es un tumor. Es una proliferación no tumoral. Es una característica. Pero en cualquier persona, o sea, en cualquiera le puede dar psoriasis. No, en aquellas genéticamente predispuestas. Lo mismo es el asma, lo mismo es la dermatitis atópica. Genéticamente predispuesta. ¿Y qué genes hablamos? De este apréndanse, este gen apréndanselo. El HLA-CW6, porque es el gen que se encuentra en 70% de los pacientes con psoriasis. Es el gen más relacionado. Hay más. Todos los otros son los otros genes. Pero miren, si se dan cuenta, ¿qué tipo de genes o con qué está relacionado estas alteraciones genéticas? ¿Con qué se relacionan? Con el sistema inmune. O sea, las alteraciones son del sistema inmune. El HLA es relacionado con el sistema inmune, la célula presentadora de antígenos. Entonces, los linfocitos, el sistema inmune. Entonces, las alteraciones genéticas se relacionan con el sistema inmune. Entonces, hay una predisposición genética, la hay, pero ¿eso es suficiente? No. Hay alteraciones inmunes. ¿Por qué? Porque participa la célula presentadora de antígenos, participa el linfocito T, y esto es muy importante. Hay una alteración de la tolerancia inmunológica. ¿Qué significa la tolerancia inmunológica? El desconocimiento de lo propio. ¿Sí? Normalmente nos desconocemos, no, los genes solitos, nosotros no nos reconocemos como extraños. ¿En qué momento nos reconocemos como extraños? Cuando haya una alteración de la tolerancia, se llama. Eso se llama tolerancia inmunológica. Yo no te tolero. La piel normal. ¿Cuáles son los queratinocitos? Dermis, epidermis, dermis. ¿Dónde están las células inmunes? En la dermis. No hay una que otro linfocito, la célula presentadora de antígenos, un macrófago ahí, pero así raro. Pero aquí están las células, los linfocitos T, los macrófagos, los neutrófilos, están acá, en la dermis. Funciones, ahí están sus funciones, y los estratos de la dermis, ¿sí? Estrato basal y todos los estratos. Miren. Nosotros estamos hablando de todo este estrato en dermatitis, en psoriasis, predisposición de queratinocitos. Ya vamos a hablar de dermatitis atópica y la vamos a ver alteración acá. Piel normal. Un queratinocito, o sea, una célula, y toda esta es una célula. Y una de sus funciones será sensor del daño. Sensor del daño. ¿Dónde lo veíamos estos modelos de reconocimiento? ¿En dónde la veíamos? Hemos hablado nosotros de estos patrones de reconocimiento. En sepsis. En sepsis. ¿Qué reconocían? Los antígenos de microbios, de virus. Acá están. Los receptores tipo todos los más conocidos, pero tenemos los nodos, tenemos los endosomas. Miren, receptores de algo extraño, pero también tenemos los receptores de lesión, los dos modelos. Los receptores de lesiones, de daños, de tejidos dañados, eso es lo que hacen, reconocen tejidos dañados. Y eso puede ser a partir de una lesión. Ya no es un microbio, pero daña a un queratinocito y eso lo reconoce. Son
los receptores o los modelos de reconocimiento. Lo más importante no es que la reconozcan, sino el efecto que hace. ¿Dónde se van estas señales? ¿Dónde terminan esas señales? En el núcleo. ¿Sí? Estos son los efectores del citoplasma, pero terminan en el núcleo. ¿Y en el núcleo qué terminan haciendo el núcleo? Transcripción de los produciendo citoquinas. La respuesta, mira, microbios acá, citoquinas. Daños, citoquinas. No solo microbios. Este es muy importante porque es el mecanismo de la pérdida de la tolerancia inmunológica. Es un ejemplo, es el más conocido. Cuando se descubrió la catelicina LL37, fue un hallazgo porque hasta ahí no nos explicábamos por qué de pronto nos desconocíamos. ¿Y qué ocurría? Este es el queratinocito con sus células de reconocimiento. Viene una agresión, la va a reconocer una agresión. Como estas células normalmente están muriéndose expuestos a una agresión, van a exponer sus núcleos. Y al exponer sus núcleos, exponen las proteínas de los núcleos. Dentro de esas proteínas que tenemos, el DNA o el ADN. Ya tengo ADN expuesto. Como respuesta a las lesiones voy a tener formación de péptidos antimicrobianos como un mecanismo de defensa de los queratinocitos. La formación de péptidos antimicrobianos. Tengo DNA expuesto y tengo péptidos antimicrobianos. Estos se juntan y van a dar un ADN alterado. Y esto ya ¿es un ADN normal? No es normal. Y como no es normal, ¿quién lo va a reconocer? La célula presentadora de antígeno. Y ahora, ¿contra quién lo va a reconocer? O sea, ¿qué va a hacer esta célula presentadora de antígeno? La va a presentar al linfocito T. ¿El linfocito qué va a hacer? Una respuesta contra este. Entonces, ¿qué voy a tener? Anti-DNA. ¿Perdí mi tolerancia? Sí, porque ahora me reconocí mi ADN. ¿Sí? Apréndanse estas proteínas. Péptidos antimicrobianos. El más conocido es el LL37. Mecanismo. Se junta al ADN de queratinocito. Nuestras respuestas. Tenemos una respuesta inmune. Microbios que se vienen. ¿Quién lo identifica? Célula presentadora de antígeno. ¿Qué hace? La presenta al linfocito T. El linfocito T, tenemos varios tipos de linfocitos T. Los más conocidos. CD8. ¿Qué hace el CD8? Citotoxicidad. ¿Dónde lo hemos visto? Citotoxicidad directa. En diabetes tipo 1. ¿Dónde más? Citotoxicidad directa. Participación de los linfocitos CD8. ¿Dónde más? Vayan siempre inflamando una cosa. Miren, de nuevo buscar los linfocitos CD8. Son los mismos, ¿no? Son los mismos sectores. La vamos a ver en la próxima clase en hipotiroidismo. En hipertiroidismo. Vamos a ver los mismos mecanismos que la diabetes tipo 1. CD8, pero no son los únicos, no son los más importantes. Los más importantes son los CD4. Los CD4, ¿dónde lo hemos visto participando nosotros ya? En diabetes, perdón, en tuberculosis, en neumonías. Muy bien, entonces hace respuestas CD4. Y miren qué respuesta van a ser las CD4. T-helper 1, T-helper 2, T-helper 17. Hay más, dicen, ¿no? Hay más en descubrimiento, pero
acá tendremos las más conocidas. 3 respuestas. TH1, les pregunté en sepsis. La TH1 y la TH17, ¿qué respuestas son? Proinflamatorias. Me hacen un proceso inflamatorio en mí. Pero la TH2, ¿qué es? Antiinflamatoria. Entonces, ¿cuál me favorece? La Frente a TH2. un microbio, ¿cuál me favorece? La 2. Las respuestas TH1, las respuestas TH17, porque son mecanismos inflamatorios. Pero la TH2, ¿qué es una respuesta? De regulación, de aplacamiento de estas respuestas. Pero que me sirve para el futuro. Si estoy con una sepsis, ¿me sirve esta respuesta? No me sirve esa respuesta. Esa era una pregunta del examen. No, esta. La antiinflamatoria. Me sirve en ese momento. Me detiene mi proceso de defensa. Entonces me expone, ¿no? Entonces, pero aquí tenemos los 3 tipos de respuestas. Este cuadrito, apréndanselo. Digo que le voy a preguntar este cuadrito. Porque miren lo que ocurre. TH1, TH2, TH17, las sustancias o los mecanismos que los cuales aparecen, lo más importante es esto. ¿Qué lo hace que sea esa respuesta? O sea, que hace que sea TH1, que hace que haga respuestas TH2 y que hace que haga respuestas TH17. Lo vamos a ver en los ejemplos. Y finalmente, ¿qué responde? ¿Qué secreta finalmente? O sea, ¿quién lo induce? Y finalmente, ¿qué hace esa respuesta? Lo vamos a ver acá la vamos a ver. La imagen tiene que quedarse en su mente. Así. Agresión. Queratinocito expuesto. ¿Quién va a lo que hay aquí? ¿Quién la va a censar? La va a presentar, la célula presentadora del antígeno va a captar lo que está sucediendo aquí en la piel. Pero miren, va a ser unas respuestas. Esto va a inducir unas respuestas TH1, TH2 o TH17, dependiendo de qué lo hacen esas respuestas. Dependiendo de qué. Dependiendo de qué se va por acá, dependiendo de qué se va por acá. De las interleuquinas que va produciendo ¿quién? La célula presentadora de... Es como si la fuera diciendo, te vas por acá, te vas por acá. Miren, las interleuquinas. Y a su vez estas respuestas que dan, citoquinas de nuevo, pero otras citoquinas. No sé. Muy bien, entonces miren, dependiendo de quién lo induce, va a haber una respuesta y va a haber una respuesta de citoquinas. Estas aprenden, porque seguro que les voy a preguntar esto. Respuestas TH2, la interleuquina 2 e interleuquina 23. Porque mire, si te vas por acá, vas a hacer una respuesta TH17. Si te vas por acá, tu respuesta. Y elaboras interferón. ¿Qué más elaborará? TH1. ¿Qué elaborará? Interleuquina 1, 6, lo que hace la fiebre. Por acá se esto. Y por acá, ¿qué me va a dar? Otras interleuquinas. Interleuquina, la misma, 17 y la 22, que son las más importantes. No, pero creo que la otra diapositiva está más. La otra diapositiva está más. Y miren qué van a hacer estas respuestas. ¿Qué van a hacer?
induce que estos queratinocitos proliferen más. Y ahora, ¿qué voy a tener? Queratinocitos proliferando. ¿Qué era la psoriasis? Proliferación de queratinocitos. La agresión y dio la vuelta y proliferación. Sí, acá les encontré estas imágenes de interleuquina 23, interleuquina 23, interleuquina 12 y las respuestas que hacia abajo. Lo arriba, célula, núcleo, respuesta. Mismo mecanismo. Acá está igual. También lo positivo, las mismas imágenes. Lesión, célula presentadora de antígenos y las respuestas que va a dar. Interleuquina 17, interleuquina 22. ¿Qué hacían estas? Inducían proliferación de queratinocitos. Queratinocitos proliferando. Pero ¿es la única respuesta? No es la única respuesta. Porque miren, por acá voy a tener una quimosina. Estos son quimosinas. Son similares a las interleuquinas, pero dicen mucho más pequeñitos, que me van a inducir otra respuesta. ¿Y qué me van a llenar acá? ¿Qué células terminan? Neutrófilos. ¿Dónde estaban los neutrófilos antes? Aquí en la ADN estaban. ¿Y ahora dónde lo vemos? Y tener neutrófilos acumulados, ¿qué es? Si acumulo neutrófilos, abscesos. Por eso se llaman microabscesos. Pero esto ya no es la respuesta TH17. ¿Qué respuesta es? Al neutrófilo. ¿Quién lo atrae? ¿Quién lo jala? ¿Quién lo está? ¿Qué respuesta? TH1. Ahí está el interferón. Respuestas TH1. Y entonces ahora voy a ver acumulaciones, no solo proliferando, sino neutrófilos, abscesos, microabscesos se llama. Respuestas TH17, respuestas TH1. Fase de inicio, fase tardía. ¿Sí? Fase de inicio, la fase tardía. ¿Quiénes predominan en la fase de inicio? Interleuquina 17-22, proliferación. En la fase crónica, aparte de esto, va a proliferar los neutrófilos, TH1. Entonces decíamos, los queratinocitos aumentaban mucho, proliferaban mucho. Queratinocitos normales proliferando. Pero son queratinocitos normales, no son queratinocitos normales. Tienen alteraciones de la estructura de estos queratinocitos. O sea, no son queratinocitos normales. Proliferan mucho. Tasa metótica y se diferencian mucho. Significa que aparecen rápidamente en la capa basal y rápidamente están en las capas superiores. Lo mismo. Aumenta la tasa mitótica. Proliferan. Piel normal, psoriasis. ¿Dónde le hemos visto esa imagen? En la angiogénesis, ¿dónde? En la aterosclerosis, placa aterosclerosis de acá y formación de neovasos. Aquí está, formación de neovasos. ¿Quién lo induce? Factor de crecimiento vascular endotelial. ¿Por qué lo induce? ¿Quién lo induce finalmente? Es la hipoxia, el factor inducible por la hipoxia. La semana pasada se anunció el Premio Nobel de Medicina. ¿Quién lo ganó? 3 médicos lo han ganado, 3 médicos, uno de Harvard, dos de Estados Unidos, uno de Gran Bretaña. ¿Qué creen que han estado estudiando?
¿Qué han estado estudiando? El factor inducible por la hipótesis. Porque es uno de los mecanismos más importantes, pues hacemos transfusión de sangre. Si nosotros pudiéramos formar por esos mecanismos, por ejemplo, lo vamos a ver en el tumor, en el cáncer, lo vamos a ver. Entonces, lo vamos a ver en los mecanismos de la anemia, en la insuficiencia renal, factores inducibles de enfermedades. En esta enfermedad, factor inducible por la hipoxia. Entonces, acá lo vemos, el factor de crecimiento vascular endotelial como el factor más importante de la formación de neobases. Otras interleuquinas también las tenemos ahí, pero es la más importante. Pero algo lo hace aparecer a la psoriasis. Se llaman los gatilladores, los que inician. Serán el estrés, el trauma, reacciones medicamentosas, las drogas, las lesiones, lo desencadenan. Pero buscaba cómo lo desencadenan eso, o sea, cómo una lesión, como una herida me produce, como una infección me produce psoriasis. Me encontré 3 mecanismos. Pueden cómo explicar cómo el estreptococo me producía una psoriasis a través de sus estreptolisiones. Lo mismo nosotros tenemos en fiebre reumática, lo mismo tenemos, el día estudiamos con los compañeros del otro ciclo, glomerulonefritis post-estreptocócica, y que es una reacción inmune, en la cual nosotros nos desconocemos, alteración de la tolerancia inmunológica, estreptolisis. Como el estrés, los estrés emocionales, ¿qué se libera en ese momento? Adrenalina, cortisol, pero en la piel liberó sustancia P. ¿Qué más me decía la sustancia P? ¿De acuerdo? ¿Dónde lo hemos visto la sustancia P? En el dolor, como un mecanismo de dolor. Y aquí están las acciones de la sustancia P en la piel. Me desencadena psoriasis. Por acá hay otro factor, no la conozco mucho, que es el factor nervioso, el factor de crecimiento nervioso, que también me desencadena estrés. Entonces, miren, son los gatilladores a través de estos mecanismos. Les decía, psoriasis, placas psoriásicas, que había acumulaciones de neutrófilos, que eran esos, los microabscesos o los abscesos. Son nombres, los nombres raros, uno que está en la dermis y otro que está en la epidermis. ¿Sí? ¿Pero qué son? ¿Qué respuesta era esa? Inflamatoria TH1 y el de crecimiento TH10. Muy bien. Vemos el rol de los linfocitos, ya la sabemos. Pues inducir, orquestar las respuestas TH1, TH2, TH17. Psoriasis, ¿qué tipo de respuesta? TH17. Para el mantenimiento de la fase crónica, TH1. Estos son neutrófilos. El fenómeno de Koerner, así se llama, fenómeno de Koerner. Esta es una herida de una apendicitis, son los hilos de la sutura, y ahí ha desarrollado psoriasis. Fenómeno de Koerner. Se quema la persona y en esa quemadura desarrolla la psoriasis. O sea, en esa herida, en ese traumatismo, ¿cómo nos explicamos? Para reparar esto, voy a hacer yo una respuesta, ¿sí? Inflamatoria. Pero también voy a hacer una respuesta de reparación, TH17, de proliferación, para reparar esta herida. ¿Qué necesito para hacer psoriasis? Esa respuesta. Pero, ¿por qué no le da a cualquier persona? ¿En quién lo da? En el que está predispuesto genéticamente. ¿Qué gen? El L30. HLA-C, el más frecuente, el más intenso le da. Estas son las características de una biopsia de un paciente con psoriasis.
Mire, todo esto es una placa de psoriasis. Todo es placas de psoriasis. O sea, queratinocitos, una otra. A eso se llama acantosis, porque la piel se gruesa. Son las características clínicas de los pacientes con psoriasis. Pero esta persona tiene mucha inflamación. Los dos mecanismos más importantes son estos dos. La sustancia P, que ya lo vimos cómo se desencadena, y las proteasas. ¿Hay otras sustancias? Sí. Estará la histamina, pero por ejemplo a estos pacientes le damos solo antihistamínicos, ellos siguen con su prurito, porque no es la histamina, lo único que bloquearemos son los receptores de histamina, que no son los más importantes. Los más importantes son las proteasas y las sustancias P. Se liberan de aquí, activan a los receptores de prurito, que son los mismos receptores libres de dolor, y esto se transmite como dolor. Los tipos de psoriasis, no es importante, será para el próximo año. No quedamos explicando los mecanismos. Miren un paciente con dermatitis atópica, la cara de este paciente. La piel normal, que decíamos, las capas. Pero ahora nos vamos a ocupar de este estrato, del estrato corneal. La capa espinosa estará la basal, estará por acá, la espinosa, granulosa y la capa córnea. Toda esta capa era en la psoriasis, porque era proliferación de queratinocitos. Aquí ya no vamos a ver proliferación de queratinocitos. Y vemos los tres mismos mecanismos que hablamos: ambiente, factor genético y también factor inmunológico. Los mismos tres factores. Y en el asma vamos a igual, los mismos factores vamos a hablar. En el lupus, los mismos factores vamos a hablar. En diabetes, ¿qué factor hablamos? Ambientes, que no se conocía muy bien. Genético, sí. Inmunológico. Esos tres componentes siempre: genéticos, ambiente e inmunológicos. Y aquí están. Vamos a ir desarrollando cada uno de esos. El genético, miren dónde está la alteración genética más importante. Nosotros tenemos dentro de la piel, acá, miren, las capas, capa basal, queratinocitos, y hacia arriba en la capa córnea se va diferenciando. Diferenciando significa que la célula adopta una forma y una estructura diferente. Entonces, ¿qué característica adopta el queratinocito arriba, en la capa córnea? Forma otras proteínas, y una de esas proteínas más importantes es la filagrina. Esta será la filagrina normal y esta será una filagrina alterada. Entonces vamos a hablar de la filagrina. Y porque las alteraciones genéticas, ¿dónde creen que están? En la filagrina. Forma filagrina normal, forma menos filagrina, pero ahí están las alteraciones genéticas de la filagrina. También en nosotros, en las interleuquinas, pero la alteración más importante será la alteración genética de la filagrina. Esto se llama marcha atópica. La vamos a ver en el asma porque es un niño. A la dermatitis atópica en el Harrison lo van a encontrar como eczema atópico. O en otras enfermedades la van a encontrar como eczema. Se llama a la dermatitis atópica. Desarrolla asma alérgica o alimentaria, rinitis alérgica y asma. Se llama marcha atópica, como un niño que va pasando por esos episodios. Por eso. Muy bien, decíamos que hay unas alteraciones en la dermis de esta persona, en la epidermis de esta persona. Hay alteraciones inmunológicas y factores ambientales, los tres factores. Vamos a ir desarrollando cada uno de estos. Miren, alteraciones epidérmicas. Siempre les voy a decir qué alteraciones epidérmicas hay.
La más importante, les decía, era una filagrina alterada. Pero hay otras. Hay disminución de ceramidas. ¿Qué son las ceramidas? Son grasas. Son grasas. La piel de una persona que necesita grasa. Necesita grasa. ¿Ves? Y si me disminuye esa grasa, ¿qué va a pasar con mi piel? Está seca. Si yo no tengo filagrina normal, ¿cómo va a estar mi piel? Acá te sirve, miren. Esta es una piel con dermatitis, una piel normal, filagrina. La humedad, el líquido se va a escapar, va a ser piel seca. Los microbios, ¿cómo van a estar ahí? Predisposición. Aquí va a estar lleno de microbios. ¿Qué microbio? Tenemos en la piel el estafilococo aureus. La importancia acá de esta enfermedad del estafilococo aureus. Ceramidas. Y hablábamos de, hay una actividad sobre actividad de las proteasas. ¿Qué eran las proteasas? ¿Dónde la veíamos a las proteasas? ¿Dónde? Las proteasas, ¿sabemos? En la psoriasis. ¿Dónde la hemos visto a las proteasas? La habíamos rompiendo la placa ateromatosa. Las proteasas, ¿dónde más lo hemos visto? Formando cavernas en la tuberculosis, en la respuesta de reacción cardíaca. Ahí la hemos visto las proteasas. Entonces, aquí en la piel de nuevo va a haber proteasas funcionando mal. Si me aumenta, ¿las proteasas qué hacen? Destruyen matriz, destruyen tejido elástico, las destruyen. Perdón, las alteraciones inmunológicas que las vamos a ir conociendo y los factores ambientales que vamos a ir viendo el efecto de cada uno. Muy bien, decíamos la filagrina, no es normal. Hay menos filagrina. ¿Sí? Y esto es una de las cosas más importantes. Porque si yo induzco una respuesta TH2, que todavía no la hemos visto, yo altero la expresión de la filagrina. Si yo expreso una respuesta muy alta en TH2, mi filagrina va a estar alterada. ¿Sí? Muy bien, entonces, miren, deficiencias de filagrina. El otro que decíamos, había menos ceras, menos grasas, menos ceramidas. ¿Quién lo induce esa deficiencia? Esta es interleuquina. Entonces, si mi piel es menos grasosa, va a ser más seca. Esa es una alteración de la dermatitis atópica. Y la actividad de las proteasas. Por acá encontré la actividad más importante de la proteasa, calicreína 7 en la piel. ¿Y qué hacían las proteasas entonces? Me dañaban mi misma piel. Entonces, 3 alteraciones en la epidermis de la piel. ¿Cuáles? Alteraciones de la filagrina, disminución de la ceramida y aumento de las proteasas. ¿Qué proteasas? Calicreínas. Las células inmunológicas, ¿están alteradas aquí? También. Miren las respuestas. Una alteración por aquí, lesión de daño o microbios. ¿Quién la va a captar eso? La célula dendrítica. ¿La va a presentar a quién? A los linfocitos T. Va a haber una respuesta y una respuesta sacada. Yo le decía, ¿en función de qué lo hace? De las interleuquinas que vayan produciéndose. Y ahí lo vemos de nuevo, miren, interleuquina 12, ¿qué hace? Interleuquina 23, ¿qué hace? TH17. Y apareció la otra interleuquina también. Unos dicen la 4, otros dicen 4 y 5, otros dicen la 5. Nos quedamos con la 4 y 5. ¿Y esos que me van a inducir?
¿Qué respuesta? A su vez, ¿estas qué van a hacer? Van a producir otras interleuquinas. ¿Cuáles? La 4, la 5, la 3. Y por acá apareció una, la 3. La 8 apareció también por ahí. Como respuestas antiinflamatorias. Van a detener el proceso. Miren, y esto va a ser la importante en el asma. ¿Los linfocitos T van a participar entonces? Sí. ¿Qué hacen los linfocitos T? Van a hacer una respuesta, van a orquestar una respuesta. ¿Predominante qué respuesta? TH2. Que van a formar anticuerpos, van a formar inmunoglobulinas. TH2. Pero no es la única respuesta que van a hacer. También la van a hacer la TH1. Dos fases. Aguda, fase crónica. También la veíamos en la psoriasis. Fase de inducción y fase de mantenimiento. Agudo, crónico. En el agudo, miren, ¿qué va a predominar? Un alergeno, célula presentadora de antígeno, respuesta. Interleuquina 4, ¿a dónde me lleva? Esta. Interleuquinas de nuevo. Formación de inmunoglobulinas. Acá están las inmunoglobulinas. ¿Qué inmunoglobulina? E. Gran cantidad de inmunoglobulina E. Específica contra esto que van a hacer. Esas inmunoglobulinas E, ¿a dónde se van? Harán mi sangre, pero van a irse a algún lugar. A los mastocitos. Y allí van a estar almacenados. ¿Y los mastocitos dónde van a estar? En la fibra. Van a estar esperando. ¿Qué van a esperar? De nuevo el alergeno, porque ahora ya es un paciente sensibilizado. Fase aguda. Pero miren en la fase crónica, ¿qué otra respuesta hago? TH1. ¿Y qué van a hacer esa TH1? Interleuquina. Factor de necrosis tumoral, interleuquina 1. ¿Y qué me va a llamar eso? Neutrófilos igual. Fase crónica. Los mastocitos, entonces, ¿qué sean los mastocitos? La función de los mastocitos es acumular inmunoglobulina C. Cuando viene el alergeno, se une a la inmunoglobulina I y a su vez libera histamina. Respuesta, prurina. La función de los mastocitos. Pero también hay alteraciones en los eosinófilos. Una gran cantidad de eosinófilos en esas personas, por eso hacen eosinofilia en la reacción para los antiinflamatorios que hay en el riñón. Se llama nefritis intersticial alérgica. Los pacientes eliminan eosinófilos en la orina. Eosinofilia, se llama eosinofiluria. Pero lo más importante de estos eosinófilos, hay una interleuquina 5 que va a ser una gran producción de eosinófilos, la interleuquina 5. ¿Dónde se estaba produciendo esa 5? Como parte de las respuestas TH2. Y genera una gran producción de interleuquina. Es un factor de crecimiento o de liberación de eosinófilos. Pero los eosinófilos no se quedan solo en mi sangre. ¿A dónde creen que se van los eosinófilos? A la piel. Y hacen un infiltrado que se llama infiltrado eosinofílico. Lo vamos a ver exactamente igual en el asma. Los eosinófilos que van lo infiltran a la piel. Por acá vamos a tener otras interleuquinas. 31 nos apareció por acá, vamos a ver el efecto más 3. Y por acá vamos a ver una linfo, se llama linfopoietina de la del timo. Es muy importante porque es una de las sustancias que está canalizando estas respuestas TH2, la linfopoietina.
coenina derivada del tipo. Los factores ambientales, ¿serán importantes? Sí. Piel normal, filagrina normal, piel atópica, filagrina alterada. ¿Qué va a hacer? Miren la piel de esa persona, miren la piel de esta persona. Aquí que van a ingresar microbios, seca, descamándose. Va a ser esta piel de acá. El efecto de la piel atópica. Por acá puede tener, estos pacientes buscan las 5, las 6 de la tarde, entre las 4 y 6 de la tarde se ponen al sol estas personas. Porque en ese momento los rayos ultravioletas son los menos dañinos para esto. ¿Y qué hacen esos rayos ultravioletas? Aumentan la filagrina, la formación de una filagrina normal. No así los pacientes que están en la humedad o no se exponen al sol. ¿Ven? El efecto de la luz ultravioleta, el efecto de la humedad. Y en esa piel decíamos, ¿quién vive? Ahí va a estar proliferando, si es un germen de la piel, ahí va a estar. Haciendo de nuevo su respuesta inmune propia del estafilococo. Viviendo ahí, pues no hay manera de que lo evitemos. No hay manera. Haciendo su respuesta inmune a estafilococo. Dañando más las células. ¿Sí? Dañando más las células. Se llama la teoría de la higiene. ¿Qué significa? Que a estas alturas cuando lo pusieron solamente 2 bacterias. ¿Y esta? ¿Dónde van a estar tus hijos? Muchos lo van a poner en la calle. No salgas. No les pongas. Tiene que poner. Hijo rico, hijo pobre. Corazón está contigo. Este es de tu casita, este es El de la calle. de la calle. ¿Cuál se enferma más? El de la casa. ¿De la calle? El de la casa. El de la casa. Porque ¿qué está haciendo cuando nosotros respondemos? Estamos dando la respuesta. Está respondiendo a todos estos gérmenes, que está modulando, que está madurando su sistema, su respuesta inmunológica. ¿Y este niño qué hace? No se expone a nada. Pero cuando venga un alergeno, que nunca va a estar totalmente no expuesto, cuando venga, ¿qué va a hacer? ¿Qué respuesta va a hacer? Va a ser una respuesta alterada. ¿Y qué va a predominar? Las respuestas TH2. Las respuestas TH2. No responde la respuesta inflamatoria, sino respuesta la antiinflamatoria. Sí, porque el niño no ha estado expuesto. En cambio, el que ha comido de la calle, ¿sí? Como nosotros. Siempre lo hago con una doctora que las compañeras decían, una doctora lo van a conocer ustedes porque es su profesora, que come su galleta de una esquinita, ¿no? De una esquinita. Y esa esquinita de la galleta No lo come. la tiene que botar. No puede comer esa esquinita de la galleta. Entonces, cuando pasaba visita le decía, doctora, miren, todos estos pacientes hay tuberculosis, hay neumonía, están con abscesos, doctora, ¿quiere pasar visita? No quiero pasar visita, ya doctora, vaya nomás. Y todo el tercer año me la pasé haciendo indicaciones solo. Lo van a conocer ustedes, ¿no? No quiere que la toquen, no quiere que se peguen a ustedes tampoco. Entonces, una persona que tiene mucho terror a los microbios. Todo muy exagerado. Entonces, aprendí mucho. Porque me daba su sello. ¿Y qué hacía? Mis propias indicaciones. Hacía mis propios tratamientos.
Eso nos permite aprender. Es como si a ustedes les dejáramos solos. ¿Qué hicieron? ¿Qué no harían? Hoy día les presentaba a sus alumnos. Era un paciente con un síndrome nefrótico que desarrollaba una insuficiencia renal y que tenía potasio elevado y tenía hipertensión arterial. Entonces la pregunta era qué tratamiento le van a dar. Entonces ellos decían, vamos a darle antihipertensivo. ¿Okay? Antihipertensivo van a darlo. Lo que más viene a su mente, ¿cuál van a hacer? Un YECA o un ECA, un YECA. Entonces le decía cuáles son los efectos adversos del YECA o un ARA. Efectos adversos. ¿Qué no están llevando? No están llevando ya, ¿no? Ya pasó, farmacología. El ciclo pasado lo hemos llevado. Y el próximo ciclo llevamos. Entonces, los efectos adversos, uno de los efectos adversos más severos es la hipercalemia. ¿Qué tenía esta persona? Entonces, era un efecto adverso. Entonces, le digo, o sea, la manera como ustedes aprenden muchas veces es enfocándose. El problema es que aquí un error que es El paciente se muere. es la vida de una persona, ¿sí? O es el daño de una persona. Entonces, hay que tratar de buscarlo lo menos posible. Entonces, la teoría de la higiene. La teoría de la higiene dice, va modulando sus respuestas a la persona que se va exponiendo. La que no se expone no modula su respuesta. Y cuando venga un microbio va a ser una respuesta predominantemente TH2 y no la respuesta inflamatoria. El pH de la piel. ¿Saben qué pH tiene nuestra piel? Ácida, se llama manto ácido. O sea, como un manto ácido que lo cubre a la piel. ¿Y de dónde viene ese manto ácido? De las proteínas ácidas que la van formando. ¿Qué hacemos nosotros con los jabones? ¿Qué es el jabón? Pero es una sustancia básica. ¿Qué pasa a esta persona si lo lavamos con jabón? Lo destruimos. ¿Eh? Paciente con dermatitis atópica. ¿Qué jabón deberíamos utilizar? Un neutro. ¿Cuál es? El jabón de glicerina. El jabón de glicerina. La importancia de conocer, porque si no, seguimos utilizando el mismo jabón. El niño sigue desarrollando su dermatitis atópica porque miren cuántos factores estamos viendo. Estamos viendo un montón de factores. Los gatilladores, exactamente lo mismos en el otro. Pero el clínico. ¿Qué veíamos? Las lanas, los detergentes. Las sustancias alérgicas que normalmente son los alergenos comunes, los ácaros. Los mismos gatilladores. Esta la encontré porque dice, ¿cómo el estrés podría desencadenar una dermatitis atópica, un asma, desencadenado por el estrés? ¿Cómo? ¿Qué mecanismo? ¿Qué me hace el estrés? Aumenta muchas de las sustancias, pero dentro de esas sustancias me aumenta los corticoides, la generación, adrenalina, generación de corticoides, hormona liberadora de corticoides y me libera corticoides. ¿Lo han visto la piel de la persona que toma corticoides? Es una piel descamada, ¿qué más? Seca. ¿Y cuál es la piel del paciente con dermatitis atópica? Seca y ¿qué hago con eso? Estoy contribuyendo a así genera el estrés, ¿sí? Tanto para psoriasis como para dermatitis. Lo mismo que decía, las características clínicas del paciente con dermatitis atópica son la marcha atópica, así evoluciona. Pero el eczema es la lesión.
Cerosis. ¿Qué es cerosis? Piel seca. Ya la vemos, ya tenemos la explicación por qué es seca. Prurito, ¿por qué tiene prurito? Histamina, vamos a ver, me parece que por acá también hay otros efectos de histamina. Inmunoglobulinas gran cantidad. Generalmente aparece en la niñez, raramente, a veces se asocia. Esto es la marcha atómica. Las características clínicas no es en todo lugar del paciente, es en las zonas de los pliegues generalmente. De los pliegues. Este es el eczema. Son lesiones inflamatorias, eritematosas, con vesitos. ¿No? ¿Ya han visto los niños que se rascan tanto que están ampollas, como quemaduras, de tanto rascarse? Los queratinocitos, la formación de esta célula. El prurito. El prurito. Este es un nervio. La pregunta yo les hice aquí, ¿qué nervio tengo? ¿Qué haces eso? La misma pregunta les voy a hacer. Haz que conduce el prurito. ¿Cuál es? Haz que conduce el prurito. El mismo del dolor. El espino. Terminaciones libres igualitas que las del dolor. Las mismas terminaciones y los mismos nervios. Fibras delta y fibras C, pero acá tienen sus terminaciones, solo que estas ya no son terminaciones que responden al dolor, sino a estos sensibilizadores. Y la respuesta va a ser prurito. La respuesta va a ser prurito. Miren, una de las sustancias más pruriginosas que tenemos, la tenemos acá, a la interleuquina 31. Creo que por acá se ve, en esta se ve mejor. La interleuquina 31, las citoquinas, esta linfoproteína derivada del timo, le decía, es otra de las proteínas que estimulan. Bueno, aquí no salió, pero acá en esta anterior sí está un poco mejor. Aquí está la histamina, la cinturidorfamina, la sustancia P, como sustancias productoras de prurito. Dicen que la más pruriginosa es la interleuquina 31. Entonces, ¿qué pasa si le damos solo antihistamínicos? Actuamos sobre uno de los mecanismos del prurito, que es la histamina. Será solamente sobre este. Entonces, el niño se seguirá con prurito. ¿Sí? ¿Cuántas sustancias hay? No podemos atacar todas esas. La interleuquina 31. Las mismas respuestas. ¿Cómo podemos inhibir a la interleuquina 31? No hay manera. La única manera es inhibir todo el proceso. Por eso el tratamiento de estos pacientes es tan difícil que en otros países han desarrollado unidades de dermatitis atópica. Entonces, por ejemplo, no hablamos de tratamiento usualmente, pero ¿qué tendríamos que hacer? Tendríamos que ver los 3 factores que tienen que ver aquí. Primer factor, genético, ¿la podemos cambiar? No podemos tratar. Por ahí tenemos un factor que no la podemos modificar. Factor inmunológico, ¿la podemos cambiar? Posiblemente. Podríamos cambiar. La respuesta de los linfocitos T la podríamos cambiar. Sí. ¿Con qué actuaríamos? Se llaman inmunomoduladores. ¿Sí? Hay un medicamento que se llama tacrolimus. ¿Cómo doctor? Tacrolimus se llama. Hay sustancia tópica, nosotros lo utilizamos para un trasplante renal, porque ¿qué hace el tacrolimus? Modula la respuesta de los linfocitos T, de tal manera que esa respuesta no es agresiva, de tal manera que cuando viene un trasplante de riñón no lo rechaza, lo tolera. Lo mismo es así, porque es de tolerancia. ¿Qué más haríamos?
Corticoides podríamos utilizarlo, pero con los efectos negativos que hemos visto. ¿Qué más? Podríamos modificar el ambiente. Sí. Ambiental, Sí, sí. pues. Ahí están las mejores herramientas están en la modificación del ambiente. ¿Qué tendríamos que hacer? Aislarlo. Aislarlo, exponerlo al sol, ¿ves? La importancia, claro. exponerlo al sol, pero no cualquier sol. Sí, sino ese sol en la cual los rayos ultravioletas son los más saludables, 4 o 5 de la tarde. ¿Qué más? ¿Qué más podríamos hacer? Estamos viendo, es la implicancia, o sea, es muy fácil cuando ustedes entienden fisiopatología del tratamiento, es muy sencillo. ¿Qué más haríamos? ¿Lo lavarían con jabón? No. No, pues. Un jabón neutro. Voy a buscar un jabón de glicerina. ¿Qué más haría? ¿Atacarían al estafilococo? No, porque es parte del cuerpo. No se podría. Es un factor importantísimo, el estafilococo. Apenas yo vea el desarrollo, tengo que atacar al estafilococo y va a estar ahí. ¿Qué más haría sobre la piel de esta persona? La hidrato, la cuido la piel, ¿con qué? Cremas hidratantes. Con cremas hidratantes, porque la piel de esta persona es seca. Ese es el tratamiento completo de la dermatitis atópica. Muy simple. ¿Cuál es cuál? La izquierda sería Proliferación de queratinocitos. Aquí, dermatitis atópica. alteración de la epidermis con todas sus características. Dermatitis atópica, psoriasis. Psoriasis. Proliferación no tumoral de queratinocitos. Por debajo las respuestas. ¿Qué respuestas? TH17, interleuquina, perdón, TH1. Ahí está, TH1, TH17. 17. Y todo el rojo. ¿Qué eran estos? Los de ADN microbiano. ADN alterado. ¿Con quién? Con la catequicina P30. Acá se juntó. Y ahora esto ya no es normal, ahora esto es inmunológica. Pero es mi propio ADN. Entonces es autoinmune. Lo mismo lo vamos a ver en el lupus. Exactamente lo mismo. Creo que la otra semana vamos a ver. Y las respuestas que hacen es dermatitis, ácaros, lesiones de la piel, ¿sí? Las respuestas inmunes aquí y la fase temprana, la fase tardía. Y la fase tardía se caracteriza por agregarse las respuestas TH. En la fase temprana de la psoriasis, interleuquina 17, respuestas TH10. Fase temprana, respuestas TH. Fases tempranas, fases tardías. A esta respuesta TH2 se agrega la TH1. Muy bien. ¿Comprendieron algo?